Vamos a grabar y bienvenidos esta, a este seminario masterclass sobre Visualize y básicamente lo que pudiera ser un poco la gestión de datos, análisis de datos en BIM, ¿no? Vamos a estar trabajando varios temas, principalmente también cómo esto se está aplicando en obras y en proyectos actualmente. Entonces, por ahí vamos a estar, por supuesto, dejándoles también el chat y el panel de preguntas y respuestas para que nos puedan, por supuesto, dar sus consultas durante la sesión. Así que vamos a dar inicio, principalmente presentándonos acá en el grupo, justamente Francisco Contreras, BIM Manager de la empresa Ararat, a quien agradezco también su participación. Pablo Zúñiga, quien es BIM Manager en la empresa Jaramillo desde Colombia. Francisco está en Chile. Por allá Pablo está ahora desde Colombia, una hora, un par de horas menos tal vez. Mi persona, Luis Carlos Espinosa, soy de la parte de consultoría en Congrad y vemos también todo lo que pudieran ser, digamos, temas asociados a Autodesk, que es justamente un poco sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy, cómo esto nos permite trabajar, ¿no? Entonces, principalmente una pequeña introducción, ¿por qué nos interesa hacer esta masterclass o este punto de partida, de inicio? Y es básicamente el análisis y gestión de datos está muy digamos, en moda, ¿no? Al día de hoy. Creo que en su momento muchas personas comenzaron a comentar que iba a llegar un punto en que iba a ser más valioso los datos que el petróleo, ¿no? Y creo que eso hizo mucho ruido en su momento, porque bueno, decía, no, va a haber una guerra por el agua, no, por esto. Entonces, como que al final todo caminó hacia un punto y era el tema de los datos. Y si nos damos cuenta el día de hoy, cómo ha calado la inteligencia artificial de tal modo de que empresas que incluso producen el chip que ayuda a estos supercomputadores a generar inteligencia artificial, bueno, están ya de segunda y tercera a nivel mundial como empresas, digamos, con más capital en el mundo, ¿no? Entonces, el análisis de datos y la gestión de datos, por supuesto, se emplean herramientas que permitan optimizar la planificación, gestión de proyectos de construcción y generar de alguna manera integración, sobre todo a través de los modelos BIM, que es un poco lo que nosotros estamos buscando con este tipo de soluciones, ¿no? Y en esta presentación nosotros vamos a ver algunas ventajas sobre digamos, qué ventajas tengo yo al utilizar este tipo de acciones y aplicaciones sobre lo que pudiera ser el análisis de mi información, de mis datos y toda esa red de información que tengo en un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay por supuesto beneficios, ¿no? Principalmente sobre el análisis de estos datos ofrecen ventajas en la identificación y revisión de información, sobre todo en la parte de diseño, optimizar recursos, mejorar la coordinación entre equipos. Y estos beneficios, por supuesto, de alguna manera te van a contribuir a reducir costo y mejorar la calidad y seguridad también en los proyectos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera son beneficios que te puede dar, sí, el análisis de toda tu información que estás manejando, que estás gestionando, pero más allá que eso, también hay desafíos, ¿no? Y a pesar de que yo pueda aquí poner muchas ventajas de todo bueno que puede ser una plataforma, una gestión de información, es que el análisis de datos presenta también desafíos como, por ejemplo, la calidad de esos datos, quién la va a generar, quién la va a trabajar, la gestión de la privacidad, la capacitación del personal. Todo esto es crucial abordarlo para garantizar que se pueda hacer de manera exitosa. ¿Y por qué de alguna forma nosotros decimos de esto como desafío? Porque justamente hemos invitado aquí a Francisco y Pablo, que a pesar de que pueda tener un vínculo un poco en relación a su posición dentro de las empresas, trabajan también en mundos distintos, ¿no? Y su información y sus puntos de vista en lo que pudiera ser la información que deben manejar. Es distinto también. Entonces, claro, cómo ellos de alguna manera tuvieron que organizar esto, trabajarlo, gestionarlo dentro de sus empresas, sobrepasando estos desafíos para que pudiera hacerse de forma correcta, ¿no? Entonces,
Eso principalmente siempre lo dejamos sobre la mesa, más allá que decir, eh, por ejemplo, que simplemente, oye, tenemos acá la mejor herramienta del mundo, es decir, también hay desafíos que se deben de alguna manera canalizar, ¿no? Y por eso debemos llegar a este punto donde hablamos un poco de Visualize. Visualize es una herramienta de gestión, análisis de información de modelos BIM, por decirlo así de alguna forma, alojados sobre Autodesk Construction Cloud, ¿no? Que te permite extraer todos esos indicadores clave y proporcionar visualización avanzada sobre Power BI, que básicamente es un poco también lo que va a hacer. Entonces ahí viene un poco un bonus track. Le robé acá el QR a Francisco un poco, porque él me lo compartía y yo le dije, bueno, lo ponemos. Entonces aquí vamos a empezar a ver, pero ¿cómo es esto de que me permite extraer datos y todo esto? Entonces yo lo voy a invitar, toman sus teléfonos y van a meterse un poco a lo que están viendo ahora en pantalla a través de ese QR, ¿no? Un QR rápido. Yo extraje, o en este caso no lo hice yo, lo hizo Francisco, ¿no? Pero yo digo, él extrajo los datos, los posiciona, ¿ok? Sobre un dashboard en el cual tal vez tenga un punto de interés, ¿no? Y ese punto de interés común tal vez en ese momento era ubicaciones, era información, era datos. Entonces, acá en ese momento se ha gestionado, por supuesto, una información dándole un foco, dándole una canalización acerca de lo que se busca, ¿no? Entonces, empecemos por esa parte de entender básicamente qué es esta herramienta y cómo nos puede servir al día de hoy, cómo nos puede facilitar el proceso. Entonces, básicamente, ¿ok? La integración de estos datos en modelos nos permite una interoperabilidad también entre las diferentes disciplinas, de los datos recopilados también entre las diferentes fuentes, unirlos a un modelo central, lo que facilita de alguna manera la colaboración entre equipos. ¿Qué quiero decir con esto? No solo puedo leer información de ACC, porque de alguna manera yo voy a tener también datos en otras plataformas de seguridad, calidad, gestión, costos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo vincular todo eso? Bueno, por ahí estarán también los expertos en la materia que lo han logrado hacer, cómo lo han podido establecer en sus empresas, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes que si bien al día de hoy nosotros dijéramos, bueno, yo solo quiero ver las ubicaciones, pero esto va más allá. E incluso hace un par de días que hablaba con algunos amigos de otra empresa, también una posición que se maneja en cierto grado, y si está por ahí de todas maneras conectado, Sebastián, él me decía, él pudo extraer incluso los datos de los modeladores, el tiempo que tardaban en crear el proyecto. O sea, hasta ese punto puedes llegar. Y justamente que él me lo comentaba, buscó la manera, extrajo el dato correcto y ahora alimenta un dashboard automático con esa posibilidad. Entonces, consiguió una forma de hacerlo, ¿no? De extraer, digamos, básicamente esa información. Así que si está por ahí conectado, un saludo a Sebastián porque hizo un excelente trabajo también con esa parte. Entonces, básicamente el análisis de rendimiento y eficiencia en lo que pudiera ser toda la información te va a permitir identificar oportunidades de mejora en la planificación, en la logística y en la ejecución, tanto lo que pudiera ser el proyecto en construcción como también básicamente el proyecto eh, durante lo que pudiera ser el modelado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, vamos a tener algunos puntos claves que atender, cuáles pudieran ser los primeros requerimientos, las primeras necesidades y por supuesto canalizarlo, ¿no? Eso, digamos, es la forma en la que podemos hacer. Algunas consideraciones que pudiéramos decir nosotros es que, bueno, este análisis sobre, digamos, la herramienta para optimizar lo que pudiera ser la integración de esta información, tener mayor eficiencia, calidad. Su implementación requiere un enfoque de alguna manera estratégico y una cultura de colaboración. Eso es principal donde nosotros decimos, bueno, quieres usar esta aplicación incluso para llevar tu dashboard, tu aplicación, para llevar tu parte de costo, para llevar un 4D, un 5D, lo puedes lograr. Es un enfoque estratégico al que se puede llegar
pero básicamente de ahí parte. Entonces, aquí me detengo un poco en lo que pudiera ser presentación, básicamente para mostrar algo rápido, ¿no? Y es, oye, ¿desde dónde parte la aplicación? Básicamente, podamos decir, la aplicación puedo acceder desde la página web simplemente, ¿no? Accedo desde una página donde la aplicación ahora mismo me da acceso a una conexión. Esa conexión yo la puedo establecer a través de Construction Cloud, ¿ok? En la parte básicamente de integraciones personalizadas, que si de alguna manera ya lo tienes, ¿ok? Ahí en Construction Cloud te permite añadir integraciones personalizadas, ¿vale? Al añadir tu integración, vas a tener esa aplicación cargada dentro de la plataforma con los permisos suficientes para que puedas acceder a la aplicación. Una vez accedas a la aplicación, como lo ven ahora, yo aquí hice la previa en un archivo, estoy viendo el proyecto en tiempo real de lo que está en Construction Cloud y que ahora yo puedo pasar a gestionar una descarga de datos. ¿Cuáles datos? Bueno, puede ser cualquier tipo de dato asociado a lo que estoy buscando, ¿no? De alguna forma decir, bueno, ¿sabes qué? Es un paquete de construcción que está muy de moda, los sistemas también AWP para gestión de información, sobre todo en proyecto industrial, pero también puedo extraer otros tipos de información. Ejemplo, yo tengo algunos ya predeterminados, ya yo sé que estoy cargando toda esa información, extraje automáticamente ya un archivo JSON, que esto ahora me va a permitir luego crear un dashboard y todo lo demás sobre la plataforma. Pero para, digamos, de alguna manera dejar esto un poco más hacia adelante, luego cómo yo puedo comenzar a construir un dashboard, quiero también darle la oportunidad a Francisco y a Pablo para que comenten un poco cómo lo han podido hacer, ¿no? Cómo lo han podido hacer desde su posición, cómo lo han podido lograr desde ese punto de vista en lo que pudiera ser la aplicación de esta, digamos, esta plataforma en su día a día. Entonces, por ahí, Francisco, me comenta si ya estás disponible para mostrar cómo has podido lograr este tema también de la implementación. Te doy el pase para que puedas compartir. Gracias, buenos días Luis, buenos días a todos los presentes. Sí, voy a compartir un poquito una presentación que tengo para mostrarles el proceso de implementación y cómo nos ayudó Vimsolice en este proceso. Voy a compartir mi pantalla. Ahí, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto, ahí vemos bien. gracias, me presento, soy Francisco Contreras, soy BIM Manager de empresa Ararat. Soy magíster en BIM, ingeniero constructor de base, vicepresidente del Comité de Especialidad también de la Cámara Chilena del Puerto Montt y además docente e instructor de metodología BIM. Dentro de lo que era la implementación BIM de la compañía, hicimos una meta de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo básicamente era trabajar con los equipos de proyecto y llegar hasta la etapa de la documentación. Al mediano plazo nos pusimos la meta de trabajar ya con prefabricados y mejorar obviamente el nivel de información de los modelos. Y la tercera etapa era llegar a lo que era logística, construcción 4D, 5D. ¿Ya? Esos eran como los tres pasos. Objetivos que nos trazamos principalmente en la etapa de obra era trabajar con la planificación, diseño de sistemas constructivos, control de obra, fabricación digital y modelación as-built. Esos fueron en la etapa de construcción. Bueno, nuestro flujo BIM actual funciona de la siguiente forma. Trabajamos dentro de lo que es la nube de Autodesk Construction Cloud. Tenemos los modelos federados para extraer la información base de los modelos, pero después utilizamos Visualize para poder hacer la conexión con, por ejemplo, con Calidad Cloud, con Nubatic, Project y otras bases de datos, ¿ya? ¿Cómo básicamente han sido las metas? La primera, poder entregar a terreno ubicaciones de las partidas de obra. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de Visualize, democratizando la información. Posteriormente voy a mostrar algunos dashboards de estos que son bastante didácticos. Eh, Se entregan las ubicaciones de todas las especialidades de arquitectura, por ejemplo, instalaciones y todo lo que son los exteriores del proyecto. De todos los proyectos estamos entregando. Por lo tanto, la oficina técnica parte con las ubicaciones de todo el proyecto ya en la mano, digamos, ya actualizada. Segundo, apoyo control documental.
trabajando en la ACC y vamos trabajando con la oficina técnica, gestionando todo lo que son las RDI. Ya con eso vamos a lograr, bueno, ahí aparece la tercera, que es llevar las RDI al ritmo del proyecto, y con eso como consecuencia vamos a tener los planos as-built al terminar. Con esas metas creo que vamos bastante bien en el proceso inicial de implementación en obra. Por lo general siempre implementar BIM en obra es un poquito más engorroso porque, sí, como bien yo digo, es un poco meter los pies al barro, ¿ya? Hay mucha más gente, hay muchos más roles que están consumiendo información, por lo tanto es muy fácil que la metodología, digamos, fracase. Pero hay que empezarlo con algunos intentos y hasta ahora a nosotros no ha funcionado bien. Por ejemplo, ubicaciones para obra, ahí tenemos algunas imágenes de dashboard, en cómo estamos trabajando, ubicaciones de todas de las partidas más incidentes, ubicación de estructuras, por ejemplo, con toda su enferradura, estructuras de cubierta, etcétera, instalaciones, tanto interiores como exteriores, y también hemos llegado a hacer controles de obra. El control de obra voy a mostrar cómo funciona después más en detalle. Funciona principalmente leyendo datos de campo, datos que la obra está ya generando. En el concepto básicamente que la obra ya está generando, chiquillos, eso es lo fundamental. Si le paso una planilla adicional a la gente de terreno, al cabo de los 5 o 6 días no te la van a llenar porque es pega adicional. Por lo tanto, lo que buscamos es leer la información que ellos ya están generando dentro de de las distintas plataformas. Por ejemplo, Calidad Cloud. Ahí tenemos algunos datos, por ejemplo, que trabajamos con Nubatic, básicamente que es el sistema de adquisición y abastecimiento, en donde podemos obtener los materiales que han llegado o no han llegado a terreno y cómo se están consumiendo. Ahí básicamente tenemos la interfaz de Visualize como nos ayuda en la lectura de la información. Ahí podemos hablar de que es la misma vista que tenemos tanto en la ACC como en BIM 360. Ahí estamos en la generación de los dashboards y posteriormente tenemos ya alguna información que se extrae del dashboard. Dato importante, por ejemplo, ahí tenemos control de avances con projects y gestión de recintos. Nosotros trabajamos principalmente, las RDI se manejan desde Monday y si afectan a modelo pasan a la Autodesk Construction Cloud, que es nuestra nube colaborativa. En resumen, nosotros, ¿por qué estamos utilizando Visualize? Primero que todo, porque mantiene la trazabilidad en la responsabilidad de la información al usarse la nube de Autodesk. Nosotros no extraemos el dato de la nube, el proyecto o el modelo, para poder subirlo a otra plataforma, porque eso al cabo de un par de días ya no te acuerdas qué versión subiste. En cambio, con Visualize trabajamos directamente en la conexión en la nube. Podemos generar dashboard de forma ilimitada, ¿ya? De hecho, por cada proyecto yo tengo alrededor de 20 dashboards por cada obra. Es muy simple en su uso, tiene una curva de aprendizaje bastante rápida, requiere poca capacitación. Otro dato importante que se puede seleccionar la data que se va a gestionar, no te descarga toda la metadata del modelo 3D. Si tú vas a gestionar, por decir, solamente los muros, podrías descargar solamente los datos de los muros y pasáis a tener una información, no sé, de un par de megas inclusive. Dashboard mucho más manejables y además tenemos la opción de conexión con distintas bases de datos. Acá les voy a mostrar más o menos cómo estamos trabajando con los dashboards. Por ejemplo, acá tengo un dashboard de un proyecto de arquitectura de un edificio que estamos construyendo, en donde podemos tener, no sé, delays, podemos tener la cubicación del nivel 2 y aquí me va entregando la cubicación de los elementos que están ubicados en ese punto, ¿ya? Si yo cliqueo, me va mostrando, obviamente, la información de eso. Ahora podríamos verlo, no sé, con los guardapolvos. Yo tengo parámetros de nivel y parámetros por departamento, por ejemplo. Entonces, en el departamento 3 del piso 2, esas son las cantidades de los guardapolvos. Son cantidades geométricas. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos un modelo de estructura, donde está completamente el edificio en su magnitud. Podemos observar que tenemos la encerradura completa del edificio, con su respectiva ubicación. Podríamos separarlo, no sé, por nivel, y me entrega la ubicación por nivel, y posteriormente o podríamos hacerla por eje. ¿Ya? Ahí está este modelado, está con los empalmes inclusive, ¿eh? Está con todos los empalmes. Por ejemplo, ese fierro llega hasta ahí, y el fierro de abajo pasa. Ahí tiene los diámetros, los 60 veces el diámetro. ¿Sí?
Además tenemos, por ejemplo, creo que este también tiene la cubierta, exacto, la estructura de cubierta completa. Entonces, si nos damos cuenta, la obra parte con información que es muy rica al principio y se preocupan solamente de poder hacer lo que es gestión. Acá tenemos todas las instalaciones del edificio. No, nosotros trabajamos con un nivel de información bastante alto. Nuestra empresa ya al llevar 3 años implementando BIM tenemos una madurez importante y tenemos separado, por ejemplo, lo que es agua potable caliente, agua potable fría. También los tenemos separados por niveles y obtenemos la cubicación. ¿Vale? Es importante decir que nosotros hacemos la compra de materiales con estas cubicaciones iniciales, ¿ya? Porque esto es lo mínimo que podemos gastar, digamos, porque es lo geométrico. Acá tenemos el modelo de electricidad de este edificio, donde podríamos ver la ubicación por el nivel 3, por el departamento, y nosotros le agregamos también parámetros porque hay elementos que van por losa, por ejemplo, por losa de hormigón, hay otras que van por muros de hormigón y otras que van por tabique. Entonces, todos estos elementos van en distintas etapas de avance del proyecto para poder después gestionarlo. Acá podemos observar la, las instalaciones exteriores de otro proyecto. Ahí podemos seleccionar las distintas especialidades y nos va entregando también las ubicaciones de lo que estamos realizando, ¿ya? Ahí estamos viendo esa etapa. Y en este caso, este es un dashboard donde nosotros estamos utilizando datos de campo 100%. Por ejemplo, acá tengo un estatus de ejecución donde veo si el proyecto está terminado o está ejecutado o no, y efectivamente este proyecto lo terminamos hace muy poquito, Laura Gruesa. Luego veo lo que es cómo estuvo respecto a Project por la conexión, y luego vemos la calidad del proyecto, ¿ya? Además, podemos ver la pérdida de hormigón porque yo tengo el avance geométrico y luego tengo el avance por guías de despacho de hormigones. Entonces nos dio que el proyecto tuvo una pérdida de un 14,75% al final del proyecto. Y también tendría, digamos, la línea de tiempo de cómo se fue desarrollando el proyecto. ¿Mm? ¿Cuáles son lo importante acá? Es que en el transcurso del avance del proyecto nosotros fuimos teniendo cómo íbamos avanzando, o sea, si teníamos partida atrasada, si teníamos qué frente estaba atrasado y cuál frente no, para poder obtener datos finales. Acá podemos obtener lo que se hizo día por día. El día, no sé, ese día, el 4 de marzo, se colocaron 67 metros cúbicos y se hormigonaron esos dos elementos, ¿no? Entonces, es información que se va teniendo. Podemos revisar nuestras pérdidas, por ejemplo, por subespecialidad, que digamos que son las fundaciones, los muros, las losas fueron teniendo distintas pérdidas, o también podemos verlos por nivel. Ya en el nivel 1 hubo una determinada pérdida y se fue haciendo cierta mejora en los distintos niveles, ¿ya? Entonces, y acá tenemos la calidad. ¿Cómo quedó? Que es lo que yo le llamo poner el apellido al avance. ¿Está ejecutado? Perfecto. Pero ¿cómo está ejecutado? ¿Tiene falla? Por ejemplo, nosotros tenemos dos losas con falla, que hay que resolverla. ¿Qué tipo de falla? Bueno, vamos a tener que ahondar en ello. ¿Mm? Y acá, por ejemplo, tenemos otro proyecto que se está desarrollando. Ahí tenemos los filtros, en donde podemos ver la ejecución del proyecto. Eso es lo que está ejecutado a la fecha. Y este proyecto está trabajándose, de hecho tiene colocado menos 14 cubos. O sea, optimizaron, por ejemplo, el emplantillado, ¿ya? Tenemos, aquí está con la pérdida casi que tiende a cero. Y podemos ir viendo el timeline de cómo se ha ido ejecutando. ¿Mm? Eso es más o menos lo que les puedo mostrar. Otra cosa es que la información se democratiza, chiquillos, básicamente mostrando, nosotros compartimos la información dentro de unos dashboards que están en SharePoint, ¿ya? Y toda esta información que yo le muestro llega a una URL, que es lo que mostraba delante Luis Carlos. Esta URL todos pueden tener acceso, sin ningún problema. Por lo tanto, estamos democratizando la información. Ya no tenemos que tener muchas personas con acceso a la nube. Aquí, si a alguien se le ocurre ocultar algo, borrar algo, no tengo idea, no hay ningún problema, porque va a bastar que actualice el link y se va a retroalimentar completamente como está en la base del proyecto. ¿Ok? Entonces, literalmente estamos democratizando esto porque solamente nos basta darle acceso a una web. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda, don Luis Car.
Sí, me gustaría ahí, Francisco, saber un poco, Ujú. también, tú tienes involucrado un equipo también de calidad que de alguna manera está reportando sobre su propia plataforma, ¿cierto? Eso, Exacto. tú lo has logrado de alguna manera incorporar también dentro del Power BI, vinculándolo a ciertos elementos o ciertos hitos a través de un tag, el ID. Coméntanos un poco cómo lograste también esa parte de la integración, más allá de decir, bueno, usan cierto tipo de plataforma, sino, o sea, en breves palabras, ¿cómo resumirías tú que lograste hacer esa parte de la integración a través de la data que tal vez ellos manejaban como una puerta o como un emplantillado? ¿Cómo lo lograste establecer, vincularlo directo al modelo BIM para tener esta trazabilidad? Si podemos ahí comentar, Sí. por favor. A ver, nosotros trabajamos con calidad cloud, ¿ya? Lo que Correcto. hicimos básicamente es que a los modelos les agregué un código que se llama código BIM, que es un código de enlace. Ese código, por ejemplo, le llamo estructura, torre A, por ejemplo, muros, piso uno. Entonces tomo todos los parámetros que me sirven, que básicamente me dice qué especialidad, qué subespecialidad, muros, fundaciones, etcétera, el nivel, y me dice la torre para darle la ubicación. En Ya, base a eso, en base a ese código, yo después puedo ir seleccionando torre por torre. Y la gracia es que ese código que yo lo genero desde el ID de los modelos 3D, ese mismo código yo lo hago en enlace con el módulo de calidad cloud. Entonces la gente de calidad en la descripción agrega el código. Posteriormente en la carta GAN, en Project, yo a la partida le agrego el código. Y al final voy haciendo cruces de código o unitariamente o por lotes. Ya no hay ningún problema con ello. Requiere un poquito de, mm, de juego en eso, ¿ya? Pero básicamente es poder darle más valor a la información que ya se estaba generando. ¿Mm? Eso. correcto. Vale, muchas ¿Mm? gracias, Francisco. Igual por ahí A ver, nos comentaban, disculpa, ahí sí, tengo una pregunta ahí de Jefferson que estoy sí, leyendo, que dice, me gustaría saber cómo se va actualizando el modelo. Se actualiza básicamente cuando tú vas guardando y vas publicando. El link se va actualizando automáticamente mientras tú vas actualizando desde acá los dashboards, la información que tú le cargas. También esa actualización se puede automatizar. Entonces siempre va a tener información viva. ¿Ok? Puedes llegar a niveles de detalle. Por ejemplo, acá yo estoy ya trabajando con los dashboards de lo que son los tabiques y con abastecimiento, en donde yo puedo observar del departamento 2 las planchas que están utilizándose. Tenemos fibrocemento 6 milímetros, SB de 9, yeso cartón, etcétera. Y después podemos ver los stocks que tiene bodega, porque voy cruzando la información de lo que ha comprado bodega, lo que se ha consumido, por lo tanto la diferencia es lo que debería tener en stock. Eso. perfecto. Muchas gracias. Por ahí había una consulta de Oscar, sé que estás Sí. acotado de tiempo. Ujú. Era sobre si los conductores eléctricos los modela. Dice, bueno, entiendo que no, pero ¿cómo lo podría controlar en el dashboard de alguna manera, ¿no? Eso es A qué una se refiere? pregunta. Los conductores serán los sistemas eléctricos, ¿no? Sí, más que todo el cable, ¿no? Ahí creo que, Ya. porque el conduit se modela, entiendo que lo que Sí, está consultando es por el cable, claro. si nosotros modelamos los conduits, modelamos todas las uniones, los cables no los modelamos porque efectivamente el cable es un elemento, digamos, visual en los planos, ¿ya? Por lo tanto, no lo modelamos. Eventualmente, pues, Perfecto, no sé si qué se podría hacer, habría que revisar, ¿ah? Pero habría que darle una vuelta. Luego, bueno, claro, ahí don Víctor dice, eh, si es que todo esto se hace con Visualize. Visualize lo que nos hace a nosotros, por lo menos, es la conexión desde el modelo a Power BI y te limpia la data. Luego, muchas de las cosas se hacen directamente con Power BI. Pero para poder hacerlo con Power BI, tú tienes que tener un poco lo que mostré acá. Te genera el objeto visual y tú puedes seleccionar la data que vas a extraer del modelo BIM. ¿Ya? Esa es la gracia que nos permite Visualize. ¿Mm? Eso, don Luis, no sé si le puedo ayudar en algo más. perfecto. Sí, por ahí nos consultaban si hay integración con Primavera, generalmente, o sea,
la plataforma tiene la extracción de la información. Primavera también le envía información a Power BI y eso sería una respuesta, decirte, todo lo concentras en los dashboards y sí se podría ahí incorporar, ¿no? Porque vas a tener una relación entonces entre Primavera y los modelos y se podría. Y por Exacto. ahí la última consulta de Brian para dejarte también, yo sé que vas ocupado. Se pueden cargar modelos federados, tengo que definir la vista en ACC. Más que todo tiene que ver entonces también un poco con los formatos, ¿no? Visualize trabaja con RBT, IFC, DWG y modelos Navis también. Si la pregunta es, ¿puedo cargarlo a través de un modelo federado? Sí. Ahora, cuando viene a través de Revit, sí es bueno definir cuál vista quieres usar, ¿no? Porque Revit, cuando generalmente publicas, tiene que ser una vista específica. Entonces, sí, de alguna manera tienes que establecer en el caso de Revit cuáles son las vistas que quieres y en el caso de Navisworks no hay tanto problema, ¿ok? Ahí básicamente ya vienen casi que definidas las vistas, pero sí es posible de todas maneras cargar modelos federados. Entonces, eso un poco sobre, digamos, esas consultas que se estaban haciendo, pero ciertamente el modelo al estar conectado a la nube y se está actualizando, también esto de alguna manera va actualizando la fotografía o en este caso la imagen 3D que vas a tener allá en el dashboard de ese modelo, ¿no? Porque el modelo puede ir versionándose de alguna manera. Así que ahí, Francisco, si quieres comentar algo más. Y mira, quería comentar, efectivamente, aquí estoy dentro de Visualize. Visualize te permite revisar cuál es la versión que estás gestionando, primero que todo. Te das alternativa, por lo tanto tú vas a saber perfectamente cuál es la versión que estás descargando información, ¿ya? Eso es una cosa. Y luego, bueno, acá no tengo muchas vistas públicas, pero yo por lo general trabajo con muchas vistas públicas en donde tengo distintos tipos de vistas. En algunas vistas, por ejemplo, tengo solamente los hormigones, en otras vistas tengo solamente las instalaciones. ¿Y cómo se gestionan las vistas acá? Es publicando la vista. Si tú tienes la vista publicada en la nube, en la ACC, te va a mostrar la vista acá. Entonces, en resumen, tienes la versión y la vista que tú puedes gestionar y además tú puedes desde acá seleccionar toda la data. Data inclusive que no está implícita, no está directamente en el modelo, pero sí la lee Visualize, como el Element ID, que es un parámetro que no existe directamente en Revit, pero también lo lee. Eso, don Luis Carr. Muchas gracias, Francisco. Gracias a Eh, ustedes por su tiempo. Vale, por ahí habían algunas consideraciones para implementar y controlar la ejecución de obra. Algunas consideraciones las vamos a comentar más adelante, eh, Ujú. igual que los costos y otros temas, por ahí estaremos conversándolo. Ahora, claro, sé que en honor al tiempo también, para darle el pase a Pablo y que nos pueda comentar también desde su expectativa cómo lo ha podido lograr, cómo ha podido implementar también la herramienta y por supuesto qué utilidades ha tenido sobre esto, ¿no? Entonces, ahí justamente le damos el pase a Pablo para que nos pueda comentar ahora cómo lo ha podido lograr. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, agradecido de que nos puedas aportar como quien dice, estos granitos de arena sobre tus conocimientos. Así que muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias Luis Caray por el espacio, a todo el equipo de Congrap y pues a los oyentes ahí por en este momento pues escucharme. Voy a compartir por aquí pantalla. Perfecto. Me confirma si tienes el acceso, por favor. Hecho. Ya se está viendo. Listo, perfecto. Eh, bueno, pues no, inicialmente contarles pues un poquito sobre Jaramillo Mora. Pues Jaramillo Mora es una empresa colombiana que está ubicada en el suroccidente y digamos que estamos enfocados en lo que son proyectos de vivienda y proyectos comerciales pues de gran envergadura. Em, Como tal, pues mi nombre pues es Pablo Zúñiga, yo estoy a cargo de lo que es la implementación de BIM en las dimensiones 4D y 5D y también para gestionar lo que es los proyectos en la fase de construcción. Entonces, pues realmente la aplicación de Visualize me ha ayudado muchísimo. Ya les vamos a contar pues de qué trata todo lo que se puede generar con esta aplicación. Entonces, pues
voy aquí a continuar. Creo que tengo un video de cómo se hace, pero realmente podemos hacerlo directamente como en la aplicación, como para mostrarles de qué trata. Entonces, a través de esta herramienta, lo que quisimos fue como generar una plataforma un poco más interactiva, ¿sí? En la que lo que son los residentes, el equipo de obra, tanto gerentes, subgerentes, puedan tener un conocimiento de cómo están los proyectos en la fase de construcción respecto a trazos, respecto a ruta crítica, cómo tener realmente esa gestión, ¿sí? Y esta herramienta pues precisamente nos permitió que pudiéramos como reemplazar otras donde necesitamos lo que es, por ejemplo, un software específico instalado en el computador. También necesitamos hardware bastante, pues que tenga unos requerimientos para un equipo pues muy pesado, por así decirlo. Y pues digamos que esto es lo único que lo único que puede, que lo único que se necesita para poder trabajar con la herramienta, pues es un navegador como tal. ¿Sí? Entonces, pues esto hace que, como decía Francisco ahorita, pues democratizar el uso del BIM y sabemos pues que también en obra es bastante difícil, ya que pues son muchas personas y no están como tanto en contacto con lo que son los modelos BIM. Entonces, aquí, como les digo, pues como una herramienta un poco más interactiva. Inicialmente lo que quisimos fue como mostrarles a ellos, pues cuáles son los beneficios, ¿no? De poder trabajar con esto. No solo lo que es, pues, implementarla como tal, sino realmente como llevar esa gestión del cambio, pues de que todos puedan tener como, eh, eh, ¿qué me genera a mí? O sea, ¿qué beneficios tengo de trabajar con estas herramientas? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que era la optimización de rutas críticas. Ya vamos a ver que con la herramienta, al integrar datos de Project, podemos conocer la ruta crítica en tiempo real, también controlar lo que son las actividades, mejorar en la toma de decisiones, porque pues si sabemos que, por ejemplo, un proyecto llega a tener ciertos atrasos o también puede tener actividades que están más adelantadas de lo que deberían estar, pues tiene pues unos, digamos que unas consecuencias en lo que es el presupuesto y en sí en el cronograma. Entonces, pues nos va como poder permitir generar esa planificación y esa toma de decisiones más acertada. Por otro lado, pues también vamos a ver algo sobre la simulación 4D. La herramienta nos permite generar esa simulación 4D que anteriormente la hacíamos en Navisworks. Como les dije, pues ya no necesitamos tener todo eso instalado en los computadores, sino que simplemente pues con el acceso a la herramienta en línea es suficiente. Entonces, simplemente lo que hicimos fue como generar un tablero interactivo donde están pues la mayoría de los proyectos. Estos tableros pues actualizan semanalmente, idealmente pues se hace semanal y por otro lado pues ahí habían hecho la pregunta de cómo se genera esa actualización. Uno puede generar actualizaciones automáticas, entonces esto normalmente cada domingo se hace la actualización pues para que siempre cada vez que se acceda a esta información esté con la información del sábado, pues que digamos que es la última que se carga. Entonces, por ejemplo, aquí voy a entrar a un ejemplo muy específico que es respecto al layout de obra. Entonces, pues, layout de obra, pues es lo que nosotros conocemos como cómo se implantan lo que son esos equipos, esas torregrúas, esos almacenamientos, por ejemplo, respecto a bodegas, cómo se implanta dentro del proyecto como tal, que se hacía anteriormente en un 2D. Entonces, pues, con esta herramienta muy sencillo se puede empezar a revisar dónde van a estar esos equipos, dónde van a estar ubicados también por etapas, ya que pues, los proyectos acá los generamos por etapas y nos dice específicamente por dónde, pues en este caso, por ejemplo, por dónde es el acceso, dónde están los campamentos, las plantas de concreto, la torre grúa. La herramienta pues también permite que podamos generar la visualización de los objetos fantasma ocultos. Entonces, pues esto ayuda también a revisar dónde va cada cosa, ¿sí? Entonces, cabe también aclarar que esta información lo están generando los mismos residentes, o sea, el equipo de obra también está capacitado para que genere estos elementos para poder planificar precisamente pues la ubicación de cada uno. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tenemos en las obras, pues ya tenemos también que
en los comités como tal, ellos presentan esta información, se la presentan a todos los contratistas, a todo el equipo, pues para determinar dónde va cada una de esos elementos preliminares. Por otro lado, otra cosa que también pues tenemos integrada, que en este caso sí ya tenemos varias fuentes de datos, pues Power BI permite tanto cargar lo que es la información de los modelos y la visualización como lo hace pues con Visualize, como también, por ejemplo, poder integrar los datos que vienen desde Project, porque nosotros trabajamos con Project para gestionar pues los cronogramas y estos cronogramas se diligencian cada semana por el equipo de obra. Entonces, de esta manera podemos, por ejemplo, aquí establecer algo muy similar a lo que nos mostraba ahorita Francisco, donde a partir de colores podemos revisar rápidamente, pues, cómo es el estado actual de la obra, donde aparecen lo que son las actividades atrasadas, que pues es muy importante uno tener en cuenta cuáles son esas para tomar decisiones. También podemos ver si las actividades son críticas. Tenemos también, por ejemplo, para revisar por colores, pues aquí está en verde lo que sería lo que está finalizado. Entonces también podemos verificar, por ejemplo, si lo que está finalizado se finalizó a tiempo, si se finalizó con un adelanto o si se finalizó con un atraso. Y acá abajo, pues como les decía, podemos revisar cuáles son todas esas actividades que ya están finalizadas. Entonces, ese es como uno de los tableros. Pues permite revisar cómo es el estado actual del proyecto. Esto lo revisan todos los equipos de obra, lo revisan los gerentes también en planeación. También estamos pendientes de esto, lo que es control de costos, porque pues nos da una idea muy rápida de cómo está el proyecto sin la necesidad como de ir a revisar un cronograma, de ver cuáles son las actividades que están hechas, cuáles no, pues visualmente la herramienta nos da esa posibilidad de poder integrarlo. Por otro lado, también tenemos lo que es la revisión de la ruta crítica, algo que pues para nosotros acá en PMO y lo que es gestión de los cronogramas, pues no podemos dejar de un lado esas tareas críticas que van a hacer que si se atrasa alguna actividad, pues nos empieza a correr el tiempo de la fecha de fin a desplazarlo y pues es un objetivo de la compañía que eso no nos pase. Entonces, la herramienta también va a permitir que nos pueda mostrar cuáles son esas actividades críticas que precisamente no se pueden atrasar, las que debemos tener una planificación pues mucho más detallada y estar más pendientes pues de que esa actividad no se vaya a atrasar. Eh, Esto como lo ven pues es muy fácil de usar. Eh, la información también pues se carga semanalmente, en todos los comités se revisa cuáles son las actividades críticas y que todo el equipo de obra, como les decía, tenga claro eso para que pues no haya ningún imprevisto. Y por último, otra de las aplicaciones que tenemos es para el tema de la planificación. Les comentaba pues que eh, actualmente tenemos como reemplazado lo que sería el uso del Navios para la simulación, ya que esta herramienta pues me lo permite hacer de una forma muy sencilla. Entonces, aquí con estas herramientas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, determinar a la fecha, si nos paráramos al día de hoy o pensemos aquí en abril, terminando marzo, me va a decir la imagen, esto es lo que yo debería tener hecho hasta marzo, ¿sí? Entonces, al igual al equipo de obra, si uno quiere hacer un corta a tal fecha, pues esto lo va a permitir hacer de una forma muy sencilla. También lo puedo colorear si quiero por las etapas, en este caso, pues todo lo que está aquí es etapa 1. Si lo paso para acá, van a notar que ya aparece en otro color porque pues es etapa 2, ¿sí? Entonces también puedo, por ejemplo, planificar las actividades que van entre un mes y otro. Entonces, si quiero ver todo lo que está haciéndose en junio, entonces con esto pues lo puedo planificar y decir, estas actividades que vamos a ver acá son las que tenemos que ejecutar en el próximo mes. Sí, y por último, pues la herramienta me permite generar lo que es la simulación. Acá hice un video pues más rápido para que podamos ver cómo funciona. Ahorita ya me paso a lo que es los indicadores, que me adelanté ahí pues con eso.
tenía simplemente hecho una pregrabación de esto, pero pues digamos que se podía hacer desde directamente sobre la aplicación. Entonces aquí lo que hice fue eh, ese mismo proyecto, ponerlo a revisar, pues de cómo es la planificación a nivel de simulación 4D, como las geometrías y los datos del modelo pues están cargados, eh, y por otro lado tenemos lo que es la integración del project, pues vamos a poder generar este tipo de simulaciones y videos donde nos permite establecer si realmente pues estamos llevando un proceso constructivo correcto, poder identificar pues lo que son errores de secuencia, también estimar lo que son los volúmenes, si se está dando a tiempo como es. Entonces, eh, pues la herramienta nos permite trabajar de esta manera, vuelvo y repito, pues sin la necesidad de tener software especializado. Entonces, ya para pues finalizar, lo que teníamos respecto a indicadores, que esto lo medimos precisamente también para como para unos premios eh, pues, que pudieran evidenciar como todo lo que se ha logrado hacer con esto. Y es que pudimos reconocer, por ejemplo, todo lo que son las actividades a ejecutar en un tiempo determinado, ya que pues la herramienta me permite establecer esa planificación de actividades. También podemos identificar al 100% la visualización de la ruta crítica. Anteriormente, pues no entrábamos a mirar lo que era la ruta crítica, ya que en un cronograma, pues es muy difícil como entrar a mirar línea por línea, y más si tenemos 1000 actividades, pues reconocer esas tareas de ruta crítica puede ser un poco más complejo, ya que como lo cambiamos acá de forma visual, hace que sea muy fácil de identificar. Por otro lado, pues tuvimos lo que es la disminución del tiempo en realizar el seguimiento al estado de avance del proyecto, pues lo disminuimos en un 95%, porque pues ya con esta herramienta lo podemos hacer pues directamente de forma visual, ¿sí? Anteriormente pues no teníamos como esas facilidades. Entonces pues sí nos ha funcionado muchísimo respecto a eso. Y por último, respecto a la planificación, pues también tuvimos una optimización del 30% en las actividades del cronograma. Esto debido a que, pues de forma, hacer esta simulación nos permitía que podamos optimizar, como les decía, por ejemplo, las fundiciones de los muros, las fundiciones de las placas, si íbamos a utilizar una planta de concreto o íbamos a utilizar lo que es el concreto premezclado. Todo ese tipo de cosas, pues nos ayudaban a poder determinar cómo es que íbamos a ejecutar las actividades. También asimismo, pues lo que es la eficiencia respecto a la asignación de recursos, de la misma manera, pues respecto a lo que es a lo que son los contratistas y la mano de obra, los materiales y los equipos, pues de acuerdo a esta planificación que hacíamos. Y por último, pues hemos podido reducir en un 5% la duración total de la ejecución de los proyectos, pues gracias a esta planificación, al no cometer errores y reprocesos que finalmente pues lo que hacían era repercutir en la fecha final del proyecto, y pues como les ha comentado, el objetivo es no pasarse de ahí. Vale, pues eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Pues cabe recalcar que la herramienta nos ayuda muchísimo, no solo también para esto. Actualmente también estamos generando otras aplicaciones, por ejemplo, para revisar lo que es la auditoría de calidad de los modelos, ya que, como lo decía Luis al inicio, la información es lo más importante de BIM. Entonces, pues validar realmente que esa información que se está cargando dentro de los modelos está correctamente diligenciada. Y por otro lado, también estamos haciendo ahorita un proyecto piloto para revisar los consumos de concretos por cada proyecto, pues ya que como ya el elemento, los modelos que están viendo ahí cargados tienen una información asociada, por ejemplo, lo que son los volúmenes, pues automáticamente lo puedo gestionar desde Power BI, y pues todo lo que se puede trabajar ya con los datos es realmente amplio, y también muy versátil. Vale, entonces pues eso sería ahí. Muchas gracias, Luiscar y Francisco. No sé si tenían No, preguntas. gracias a ti, Pablo, por toda la información. Creo que estuvo bastante interesante todo lo que estabas mostrando ahora, porque claro, le das también una perspectiva. Francisco estaba buscando también algunos puntos de interés que en su momento eran tal vez ubicaciones, en tu punto de interés eran más que todo 4D, 5D, gestión de la ruta crítica. Entonces, un poco la idea de esto era también como darle esa
digamos, charla a las personas un poco de cómo puedes canalizar al final la información, ¿no? O sea, pueden ser miradas totalmente distintas, pero con la misma herramienta al final, ¿no? Dándole esa integración a lo que pudieran ser los datos. Importante que tú, lo que tú comentas, lo que pudieran ser la comunicación, ahorrado de cierta manera tiempos, ¿cierto? En lo que pudiera ser el cronograma de ejecución y eso se traduce también en valor a lo que pudiera ser la empresa. Entonces, me parece súper interesante todo eso que comentaba, incluso yo no había visto la presentación de Pablo porque hablamos, fue así como, no, puedes presentar y fue bastante rápido, ¿no? Pero justamente lo mismo con Francisco, sabía que estaban haciendo un trabajo bastante, digamos, potente en sus empresas, así que es bueno saber que lo han hecho de una manera bastante interesante. Francisco, ¿querías comentar algo? Sí, mira, quería complementar, primero que todo, felicitar a Pablo, súper buena el trabajo que están haciendo. Quería comentar que hasta ahora, por lo menos yo he trabajado con varias bases de datos y con todas me ha funcionado bastante bien, ¿ya? Power BI te permite esa interacción, ¿ya? Al tener también extraer desde los modelos BIM una información de calidad y que sea precisa, te permite tener archivos mucho más livianos para poder gestionar mayor cantidad de datos. ¿Ya? Hasta ahora yo lo he trabajado con archivos tipo JSON, con conexiones web, eh, la verdad que, como preguntaban por ahí, Primavera también debiese funcionar sin ningún problema porque son bases de datos, o sea, se conecta a base de datos, eso es la esencia. ¿Ya? Así que eso quería complementar y agradecerle a todos. Vale, no, perfecto, porque justamente son temas que dimos al inicio de la sesión, comentando un poco de cómo la idea era poder canalizar los datos, ¿no? Y es lo interesante acá, cómo lograr de alguna manera que toda esa información la podamos distribuir, la podamos canalizar, trabajar sobre lo que en este caso es la aplicación, ¿no? Directamente. Entonces, de alguna manera sí es una parte esencial saber los primeros pasos, qué debo hacer, qué debo saber, pero a todos los equipos nos ha tocado de alguna manera gestionar información, gestionar proyectos y ya como lo mostraba Pablo y Francisco, vuelvo y repito que de cierta manera ellos buscaron la manera de integrar todos esos datos que requerían. En el caso particular, también como por ahí nos ha pasado con un par de temas y no los dejo de un lado porque son bastante importantes. Incluso a nosotros nos ha tocado ver temas de paquetización en lo que es industrias, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, yo tengo un modelo, tengo un archivo, el cual le quiero extraer información a través de los paquetes, paquetes de instalación, paquetes de construcción, ingeniería, etcétera, etcétera. Y eso también yo los puedo extraer y armar mi propio dashboard, ¿no? De alguna forma, por decirlo. Entonces, simplemente con que la información esté contenida dentro del modelo, te va a ser de utilidad. Ahora, puede suceder también que hay información que de repente dice, bueno, no está contenida dentro del modelo. ¿Qué puedo hacer para de alguna manera lograr eso? Entonces, claro, ahí entramos acá a lo que pudiera ser el lado oscuro de Power BI, que es donde comienzas a tener que conectar todas esas bases de datos. Y acá, muy similar a lo que es un flujo tal vez de integración en un Dynamo, yo hice la integración de datos que están asociados a elementos por su paquete constructivo, por decirlo, y les di la paquetización tal vez a instalación. Entonces, lo decanté simplemente a una plantilla en otra base de datos y se la incorporé de nuevo al modelo. Entonces, claro, ahí ya yo sabía de alguna manera, bueno, estos son los elementos, este es un ejemplo, no puedo mostrar ahora por el proyecto real, pero simplemente lo que hicimos fue decir, bueno, este es el elemento real que tenemos que instalar y buscábamos la forma de compensar también cuáles eran las diferencias, incluso, o sea, cuál es la diferencia en las losas con respecto a hormigón, cuál es la diferencia en los muros con respecto a los hormigones, lo proyectado versus lo trabajado. Entonces ahí teníamos claramente esos datos
que le permitían al equipo tomar decisiones. Oye, ¿sabes qué? En el primer edificio, en el primer lote, nos tomó cierta cantidad de datos. Entonces, en este caso particular, los paquetes de instalación que la empresa utilizó los llevaba de alguna manera para poder llevar a relación digamos, diferencias de cantidades de horas, diferencias de información. Oye, saber qué está ejecutado, qué no está ejecutado, de ejemplo, no sé, de cimentaciones que está ejecutado, cuánto fue, cuál fue la diferencia. Aquí, por ejemplo, la diferencia fue mínima, pero a medida de que tenían, por supuesto, mayor cantidad de elementos, tenían también cierta cantidad de diferencia. Entonces, esto lo comento de alguna forma que lo hizo, digamos, muy genérico. Fue una base de datos de protocolos que las personas tenían, eso se iban cuantificando en un tema central y luego todo eso lo íbamos enlazando. Al final de cuentas, esto lo que resultó fue al equipo llevar un control, más que, digamos, decir, oye, fue un 4D, un 5D, pero son maneras distintas, vuelvo y repito, en las que cada uno vio una particularidad de cómo poder obtener información gráfica y que le fuera fácil de transmitir a los diferentes equipos, ¿no? Entonces, por ese lado, por supuesto, también por ahí consultaba un poco algunos temas de las aplicaciones, los costos, consideraciones. Sí, por supuesto, vuelvo y hago énfasis en ciertas consideraciones, que es el enfoque estratégico y esa cultura de colaboración. Ahí justamente Pablo hizo énfasis en que ellos dieron ese enfoque estratégico, cuál es la estrategia, todo el equipo se subió al sistema y lo logró, ¿no? Esa es como la manera en la que cada uno lo pudo hacer. Entonces, en ese sentido, más o menos dejarle algunos datos claves sobre los temas de los precios. Actualmente estos son los valores, hay un trial que lo pueden solicitar ya desde la página web de Visualize, visualize.io. Ahí pueden ingresar, solicitar el trial y esos son 30 días gratis, ¿no? Hay un pack también que es mensual, pues, al terminar los 30 días ya no te va a dar el acceso tal vez, pero el pack mensual ya tú puedes decir tal vez, oye, lo voy a implementar un par de meses a ver cómo me va, o simplemente un pack anual que es 1.500. ¿Cuántos proyectos puedo hacer? Está libre a la cantidad de proyectos, no tienes limitaciones, ¿ok? Puedes conectar todos los proyectos de ACC que tú quieras con tu cuenta, ¿vale? Entonces, es un poco acerca de los diferentes temas del producto y los servicios. Agradecemos muy enormemente a todos su participación el día de hoy. Esperemos que esta información haya sido de interés. Agradezco nuevamente a Pablo y Francisco por la excelente charla que han entregado el día de hoy y por mostrar también un poco de la realidad, ¿no? Dentro de esos proyectos que más allá que simplemente decir, oye, se puede hacer o se puede lograr, es lo logré, lo hicimos y se hizo, ¿no? O se está haciendo y se está logrando. Entonces, eso es lo que queríamos transmitirles, ese tipo de datos, ese tipo de información. Ahí dejamos básicamente los datos para que cualquier cosa nos puedan escribir, nos puedan comunicar. Agradecemos, por supuesto, la participación de todos. Revisaremos por ahí eh, justamente cualquier duda o consulta. Por ahí creo que todas fueron respondidas anteriormente. Así que cualquier dato que requieran nos comentan. Por ahí nos comentaban 4 horas de capacitación. Las 4 horas, incluso hasta con el plan gratis, ¿no? Las podemos decir básicamente porque siempre hay una llamada previa, ¿no? Pero en todo esto, digámoslo así, simplemente la idea es partir. Ahí hay un equipo de soporte y apoyo. Incluso muchas veces llamamos al propio Francisco que ha tenido este acercamiento con la herramienta y él nos da conocimientos ya de alguna manera de cómo lo puede lograr, ¿no? Generalmente acá necesitas 2 personas claves, una que maneje Bing, una que maneje bastante Power BI o si es la misma persona, mejor. Así que eso es interesante también, ¿no? Pero de resto, agradecemos por supuesto nuevamente la participación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a todos.